Estados Unidos atacó Irán y con ello se ha reducido la producción de petróleo mundial. Ese efecto dominó ha hecho que el precio del barril ascienda a nivel global. Para paliar esa subida, Estados Unidos ha ampliado la exención de sanciones que solo permitía a la India comprar crudo ruso barato. Ahora todos los países podrán comprarlo. Bienvenidos a Euronews Hoy. La presencia militar en Chipre se multiplica con la llegada de cazas F-16 turcos y griegos y fuerzas navales de varios países europeos, incluyendo España, con la fragata Cristóbal Colón. Irán sigue el curso de la guerra con un nuevo ataque a gran escala israelí tras atacar Teherán, una base italiana en Erbil, en el Kurdistán iraní. También hemos visto el gran problema que tiene la estación central de trenes de Berlín con las escaleras mecánicas. La mayoría están estropeadas por un fallo de fabricación que ha requerido el traslado de un equipo técnico de Finlandia. Comenzamos. Estados Unidos está suavizando algunas de las sanciones impuestas al petróleo ruso por su invasión a gran escala de Ucrania, mientras los precios del petróleo se disparaban esta semana debido a la guerra en curso en Oriente Medio. El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, anunció la medida que permitiría temporalmente la venta de petróleo ruso ya cargado en buques en el mar. Bessent afirmó que la exención temporal duraría hasta el 11 de abril y se aplicaría únicamente a los países autorizados. Esta medida se produce después de que Washington ya permitiera temporalmente la semana pasada la venta a la India de petróleo ruso que se encontraba varado en el mar. La flexibilización de las sanciones por parte de Washington ha provocado reacciones negativas por parte de aliados en Europa y Ucrania, quienes han instado a la administración Trump a mantener las restricciones mientras el conflicto de Ucrania se prolonga hacia su quinto año. Por su parte, Moscú sigue intensificando la presión para que se suavicen más sanciones, alegando que el mercado energético mundial necesita su petróleo para mantenerse estable en medio de la guerra en Irán. Los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán y los ataques de represalia de Teherán en toda la región del Golfo han trastornado los sectores mundiales de la energía y el transporte, paralizando prácticamente la actividad marítima en el estratégicamente vital Estrecho de Hormuz. Un soldado francés murió en un ataque en la región autónoma del Kurdistán iraquí, según afirmó el viernes el presidente Emmanuel Macron, confirmando la primera muerte de un militar francés en la guerra de Oriente Medio. Macron afirmó que varios soldados resultaron heridos, pero no reveló quién estaba detrás del ataque. Desde que los ataques de Estados Unidos a Israel contra Irán el mes pasado sumieron a Oriente Medio en la guerra, múltiples ataques atribuidos a facciones proiraníes han tenido como objetivo la región donde se encuentran las fuerzas extranjeras. Los medios de comunicación iraníes informaron de nuevas explosiones en la capital, Teherán, mientras que Israel también fue objeto de ataques, sin que el conflicto diera señales de remitir, a pesar de los crecientes temores económicos y el aumento del número de víctimas mortales. Irán también ha lanzado oleadas de ataques con drones y misiles contra los estados vecinos que albergan activos militares estadounidenses, incluida Arabia Saudí, cuyo Ministerio de Defensa afirmó el viernes que sus fuerzas habían interceptado un total de 28 drones. Los ataques con misiles y drones iraníes en represalia han paralizado el tráfico marítimo por el Estrecho de Hormuz, ya que Irán se ha comprometido a perturbar los mercados energéticos mundiales en respuesta a los ataques estadounidenses e israelíes. En una entrevista con Euronews, el embajador de Irán ante las Naciones Unidas, Ali Bahreini, insistió en que Teherán no quiere bloquear el Estrecho de Hormuz, a pesar de que en su primer mensaje el nuevo ayatolá Mojtabe Khamenei ha amenazado con hacerlo. Irán no tiene ninguna intención de bloquear el Estrecho de Hormuz. Cualquier situación que esté sufriendo el Estrecho de Hormuz se debe a la guerra que se ha impuesto en la región. Irán está protegiendo el Estrecho de Hormuz. Seguimos creyendo que el Estrecho de Hormuz es el Estrecho de la Paz. Debería ser y puede ser utilizado por todo el mundo, siempre y cuando no haya ninguna amenaza y siempre y cuando no haya ninguna guerra en esa región. La única limitación o restricción que impondremos es a los barcos pertenecientes a aquellos países que tengan algún tipo de implicación en la guerra contra Irán. Por supuesto, la situación en el mundo afecta sobre todo a la economía global. No estamos contentos con eso. También afectará a la economía de Irán. No lo negamos. ¿Por cuánto tiempo podrá aguantar Irán?
Irán está dispuesto a defenderse durante el tiempo que sea necesario. Como le he dicho, estamos preparados para esa situación. As I told you, we have been prepared for this situation. Iran Mientras negociábamos nuestra evaluación militar, la amenaza era inminente. assessment was that the threat is imminent. The United States was Estados Unidos cometió un gran error de cálculo. Todo lo que pretendían hacer ha fracasado, porque creían que podrían derrotar a Irán en pocos días. Pero la respuesta que recibieron fue muy contundente y les dio una señal de que Irán es capaz de defenderse. But the response they received was very strong and it gave them a signal that Iran is able to defend itself. Is there a contact now between Iran and the US? ¿Existe contacto ahora entre Irán y Estados Unidos tras 2 semanas de guerra? El requisito básico necesario para cualquier acción diplomática es que Estados Unidos llegue a la conclusión de que la guerra no es una opción. That United States should come to the conclusion that war is not a choice. Who is in charge at the moment in Iran? ¿Quién está al mando en Irán en este momento? En Irán, el sistema político funciona con gran eficacia, aunque hayamos perdido a nuestro líder supremo, ya que el Consejo de Expertos ha elegido a un nuevo líder. Has been elected by the Council of Experts. The election of the new leader. La elección del nuevo líder demuestra que habrá continuidad en Irán y que no hay ningún vacío de poder en nuestro país en este momento. And there is no any vacuum in our country now. La escalada en Oriente Medio podría provocar un shock de estanflación en la economía europea, según declaró a Euronews el comisario de la Unión Europea, Valdis Dombrovskis. Los ataques iraníes contra sus vecinos del Golfo, sumados al bloqueo del estrecho de Hormuz, han sacudido los mercados energéticos mundiales, disparando los precios del petróleo por encima de los $100 por barril. El impacto económico de la crisis actual en Oriente Medio dependerá en gran medida de la duración del conflicto y de su alcance. Si logramos una rápida desescalada, el impacto podría ser limitado. En cambio, si se prolonga, habrá interrupciones en el transporte y en la producción de petróleo y gas. Y como usted ha mencionado, eso podría generar un shock estanflacionario para la economía europea. El miércoles, un grupo de 32 países, entre ellos Estados Unidos, acordó la liberación de 400 millones de barriles de las reservas estratégicas de petróleo. Dombrovskis celebró la medida que busca contrarrestar lo que la Agencia Internacional de la Energía ha descrito como retos de una escala sin precedentes para el mercado petrolero mundial. Una nueva incursión, la tercera en las últimas horas, ha golpeado el aeropuerto internacional de Erbil, la capital del Kurdistán iraquí. Una columna de humo se elevó desde la zona afectada. Se escucharon otras 2 explosiones y las defensas aéreas interceptaron otros drones. Durante la noche del 11 al 12, el ataque con misiles también tuvo como objetivo la base militar de Erbil, donde el contingente italiano está estacionado desde 2014 para la misión Prima Parchika, destinada a entrenar a las fuerzas de seguridad kurdas locales, a petición del gobierno iraquí contra el ISIS. Un misil, pero según algunas fuentes se trataba de un dron suicida, impactó en el lugar conocido como Camp Singara. La explosión provocó un incendio que afectó a algunos vehículos. El dron iba a impactar dentro de la base, causando daños en las infraestructuras y materiales que por el momento no se pueden cuantificar, pero no hubo daños personales. A pesar del cansancio, la moral sigue siendo alta. Los 141 soldados del contingente italiano resultaron ilesos en lo que el ministro de Defensa, Guido Crosetto, calificó de ataque deliberado. Un grupo armado iraquí respaldado por Irán reivindicó la autoría de los ataques en las redes sociales. El contingente italiano se había activado por las fuerzas de la coalición por una alarma de amenaza aérea, y los militares italianos presentes dentro de la base, siguiendo los procedimientos de seguridad previstos, llegaron a las zonas protegidas asignadas, caracterizadas como fortificaciones defensivas o búnkeres. El ministro Crosetto explicó que 102 personas ya han regresado a Italia de la misión, mientras que unas 40 han sido trasladadas a Jordania. De los 141 miembros restantes del contingente, algunos retornos ya estaban previstos, pero la operación es compleja porque no es posible utilizar aviones. Los retornos se están llevando a cabo por tierra, probablemente a través de Turquía. En las últimas semanas, Chipre ha sido el centro de la tensión geopolítica en el Mediterráneo oriental.
Aviones de combate griegos y turcos se han desplegado en la isla en un momento en que la crisis de Oriente Medio está afectando a toda la región. Sin embargo, según los analistas, la movilización militar parece más un mensaje de disuasión y simbolismo político que el preludio de un conflicto inmediato entre Grecia y Turquía, y no se traduce en una tensión inmediata entre Atenas y Ankara. Lo sorprendente es que los turcos no hayan dicho ni una palabra sobre la llegada de los F-16 griegos, que ahora están estacionados de forma permanente en el aeropuerto de Pafos. Esto nunca había ocurrido en los últimos 66 años. Creo que está directamente relacionado con los acontecimientos en Oriente Medio. En otras palabras, Europa está tratando de proteger a la República de Chipre porque hay una guerra en toda la región. Turquía no tiene margen de maniobra para crear un frente de este tipo cuando está expuesta a los ataques de Irán. Turquía envió 6 aviones de combate a los territorios ocupados de Chipre. Si algo sale mal y no hay activos turcos desplegados en la isla, el gobierno se encontraría en una situación difícil. Me refiero en particular a esos F-16. No son una respuesta a la amenaza de los misiles balísticos, pero serán más útiles para hacer frente a amenazas como los drones. En caso de crisis o de ataque a la isla, podría producirse una congestión de activos aéreos aerotransportados. Pero afortunadamente todos los actores involucrados son miembros de la OTAN. Por lo tanto, comparten información y la OTAN reconoce su presencia en la región. Así que mi corazonada es que ya se han puesto medidas para evitar conflictos que deben haber sido acordadas. Los expertos coinciden en que hasta ahora la situación en Chipre está bajo control. Ataque antisemita en una sinagoga de Michigan, en Estados Unidos. Un hombre armado embistió con su vehículo y entró en la sinagoga del Templo de Israel de Michigan armado con un fusil. Los agentes de seguridad abatieron al atacante, que era de origen libanés y con familiares muertos en un reciente bombardeo en Líbano. No se reportaron muertos ni heridos, salvo un agente de seguridad que fue atropellado por el vehículo del atacante, pero que no sufrió lesiones que pongan en peligro su vida, según informaron las autoridades. El vehículo se incendió tras chocar contra la sinagoga en el municipio de West Bloomfield. Las imágenes del lugar mostraban decenas de vehículos policiales rodeando el edificio. Un portavoz del Departamento de Seguridad Nacional identificó al agresor como Ayman Mohammad Ghazali, nacido en el Líbano y que llegó a Detroit en 2011, nacionalizado estadounidense en 2016. El FBI investiga el incidente como un acto de violencia selectivo contra la comunidad judía, aunque las autoridades aún no han detallado públicamente los motivos. La Comisión Europea ha pedido a Ucrania que permita a los inspectores supervisar los daños sufridos por el oleoducto Druzhba. La medida está en consonancia con una exigencia clave de Hungría, que mantiene su veto a un préstamo crucial de 90.000 millones de euros para Ucrania hasta que el oleoducto reanude sus operaciones. Estamos manteniendo intensas conversaciones desde hace varias semanas con Ucrania y con los Estados miembros más preocupados. Y puedo informarles que hemos propuesto una misión a Ucrania para inspeccionar el gasoducto. La solicitud formal de la Comisión se ha emitido este jueves. Hungría y Eslovaquia han presionado para que se lleve a cabo lo que describen como una misión de investigación para explorar el gasoducto que atraviesa Ucrania transportando crudo ruso barato. Ambos países insisten en que disponen de información que demuestra que el gasoducto de la era soviética está operativo y que el tránsito se está bloqueando por razones políticas. En cambio, Kiev afirma que sufrió graves daños durante un ataque con drones rusos a finales de enero y que necesita ser reparado, pero la complejidad de la guerra está retrasando las reparaciones. Las 6 mayores economías de la UE han instado a Bruselas a acelerar la integración de los mercados de capitales europeos en un intento por fortalecer el potencial de crecimiento en Europa. En una carta conjunta, los ministros de Finanzas de Francia, Alemania, Italia, Países Bajos, Polonia y España calificaron la medida como una necesidad urgente para garantizar la soberanía económica del bloque.
Uno de los pilares centrales de su agenda es el paquete de integración y supervisión de los mercados, diseñado para eliminar las barreras nacionales y proporcionar a los inversores un mejor acceso al capital transfronterizo. La coalición también exige la rápida implantación de una red de pagos paneuropea y un nuevo euro digital en línea que compita con los gigantes estadounidenses. El impulso hacia la autonomía financiera se produce cuando los datos del Banco Central Europeo revelan que Visa y Mastercard procesan actualmente el 61% de todos los pagos con tarjeta y casi el 100% de las transacciones transfronterizas dentro de la Unión Europea. La estación central de Berlín es una de las estaciones de intercambio más grandes y modernas de Europa. Sin embargo, está plagada de problemas y se ve afectada por una avería generalizada. 35 de las 52 escaleras mecánicas están fuera de servicio. El alcalde de Berlín, Kai Werner, ha intervenido comunicando a la compañía ferroviaria que espera que solucione rápidamente el problema que se prolonga desde hace 3 semanas. Mientras, unos 300.000 pasajeros que a diario circulan por la estación tienen que cargar con sus maletas por las escaleras normales. Es difícil, sobre todo para las personas que tienen dificultades para caminar o que no pueden llevar cargas pesadas. Yo había oído hablar de ello, pero cuando lo ves con tus propios ojos, te dices, ¿cómo es posible que todo esté averiado a la vez? Me imaginaba que no fuesen a cambiar la vía del tren en el último momento. Me lo preguntaba porque casi todas las escaleras mecánicas están averiadas. Una explicación de la Deutsche Bahn sin duda sería útil y tranquilizadora para que la gente pudiera entenderlo. La compañía de trenes alemanes Deutsche Bahn ha contratado a especialistas venidos expresamente desde Finlandia para reparar las escaleras mecánicas. Las piezas de repuesto llegan desde todo el mundo para restablecer el funcionamiento normal lo antes posible, pero aún no está claro cuánto tiempo llevará. Al parecer, las escaleras mecánicas están defectuosas debido a un error de fabricación. La empresa ferroviaria está tratando de repararlas lo antes posible, pero el hecho de que fallen tantas a la vez es más que una molestia generalizada para los pasajeros. En Porto Rafti, uno de los destinos náuticos más populares cerca de Atenas, se está desarrollando una iniciativa para proteger uno de los tesoros naturales más valiosos del Mediterráneo, las praderas de Posidonia. Estas plantas submarinas forman un ecosistema marino vital, producen oxígeno, capturan dióxido de carbono, filtran el agua y sirven de hábitat para decenas de especies marinas. Sin embargo, durante décadas han sufrido graves daños debido a una actividad sencilla y muy común, el fondeo de embarcaciones. En esta zona hay una gran cantidad de posidonia, especialmente en verano cuando llegan muchas embarcaciones para fondear. Las anclas que lanzan inevitablemente tienen un impacto en las praderas. Para limitar el problema, buceadores y expertos están instalando amarres ecológicos en el fondo marino. Se introduce en el fondo marino con un martillo hidráulico especial y cuando alcanza una profundidad de 3 metros, lo tiramos hacia arriba para que se abra y se bloquee. El ancla queda fijada profundamente en el fondo marino y conectada a una cadena que no toca el lecho marino. Esto evita la destrucción de las plantas de Posidonia y permite que las embarcaciones amarren con seguridad en la superficie. Como buceadora he observado con frecuencia anclas y las marcas que dejan al arrastrarse sobre las praderas de Posidonia, en muchos casos destruyéndolas. La Posidonia está considerada por la Unión Europea un hábitat prioritario para la vida marina y un aliado importante en la lucha contra el cambio climático. El Ministerio de Navegación planea desarrollar una red nacional de amarres ecológicos. Cuando establezcamos una red nacional de boyas de amarre, quienes tengan embarcaciones podrán amarrar de forma segura, rápida y eficaz, sin dañar el fondo marino. Hasta ahora se han instalado 40 amarres de este tipo en distintas zonas de Grecia.
Sin embargo, los expertos señalan que esta cifra sigue siendo reducida en comparación con los miles de barcos que llegan cada verano. No es casualidad que tras el lanzamiento de este programa, otras islas griegas que forman parte de la red de municipios azules ya hayan mostrado interés en adoptar iniciativas similares. Por eso creo que este esfuerzo pionero tiene una gran importancia a nivel nacional. En un país con 13.000 kilómetros de costa, la protección de las praderas de Posidonia está directamente ligada al futuro de los mares griegos y al equilibrio entre el turismo y la conservación del medio marino. En el verano de 2022, el productor Desmond Child organizó un espectacular concierto en el Odeón de Atenas con el objetivo de apoyar la campaña internacional para la reunificación de los mármoles del Partenón, en el que participaron varios artistas de renombre. El artista presentó en el Festival de Documentales de Tesalónica un documental musical en el que narra este ambicioso proyecto desde sus inicios, con los ensayos y preparativos, hasta la mágica noche del concierto. El músico estadounidense, que ha escrito éxitos para Bon Jovi, Kiss, Cher o Ricky Martin, concedió una entrevista a Euronews sobre la importancia de que todas las esculturas confiscadas regresen a Grecia. Tengo que decir que Desmond Child Rocks the Parthenon es básicamente el momento más importante de mi carrera, no solo porque pude ser la estrella por una noche, sino también por la importancia de nuestra reivindicación, que era responder al clamor del mundo que quiere que las esculturas del Partenón regresen a su hogar legítimo. Todo el mundo dice, es muy político, pero en realidad no lo es. Se trata de humanidad. El Partenón no pertenece solo a Grecia, sino que pertenece a todo el mundo. Es como las pirámides o Stonehenge. ¿Qué pasaría si alguien viniera y se llevara una piedra de Stonehenge? Formar parte de la historia y tal vez ayudar a impulsar esta causa siempre me ha parecido lo más importante. El Odeón de Herodes Ático se erigió en el año 161 después de Cristo en el extremo oeste de la pendiente sur de la Acrópolis ateniense y fue destruido 100 años más tarde con la invasión de los érulos, una tribu germánica. La edificación fue restaurada en 1953 tras su redescubrimiento en el siglo XIX y desde el 57 alberga diversos espectáculos artísticos. Durante el concierto de Desmond Child actuaron artistas de renombre como Alice Cooper o Bonnie Tyler. Me emocioné mucho porque nunca había actuado para más de 100 personas, y esta vez eran 4.500. Fui muy consciente del sitio en el que estaba y de la historia, y también de la profundidad de los artistas que habían actuado allí, como María Callas. Y pensé, ella cantó aquí mismo en este escenario, y ahora estoy yo. Me quedé impresionado. Una ley aprobada en 1963 prohíbe expresamente a Reino Unido y a su museo más insigne, el Museo Británico, devolver obras pertenecientes a su colección, en el punto de mira desde hace décadas por la confiscación de bienes de diversas partes del mundo durante la era dorada del colonialismo británico en el siglo XIX. Los ejecutivos de Atenas y Londres continúan negociando la devolución de la historia universal griega a su lugar de origen. Si Europa no importa petróleo iraní, ¿cómo afecta el conflicto en Irán al comercio? Europa casi no importa petróleo iraní. Sin embargo, el continente sigue expuesto económicamente al conflicto en Oriente Medio. Esto se debe a que los precios del petróleo se establecen en los mercados mundiales y a la existencia del Estrecho de Hormuz, una de las rutas energéticas más importantes del mundo. Al menos 20 millones de barriles de petróleo pasan por el estrecho cada día, lo que supone aproximadamente una quinta parte del consumo mundial. También transitan por esta ruta grandes volúmenes de gas natural licuado. El comercio directo entre Europa e Irán es extremadamente reducido, representando aproximadamente el 0,03% del total de las importaciones totales de la Unión Europea según Eurostat. La Unión Europea casi no importa petróleo iraní debido a las sanciones impuestas a Teherán. Sin embargo, algunas importaciones de energía europeas siguen dependiendo de esta ruta marítima. Alrededor del 6,2% de las importaciones de crudo de la Unión Europea y el 8,7% de su gas natural licuado pasan por el Estrecho de Hormuz. La Unión Europea importa petróleo de diversos proveedores. Según Eurostat, en 2024, Estados Unidos representaba alrededor del 16,1% de las importaciones de petróleo de la Unión Europea, seguido de Noruega con un 13,5% y Kazajistán con un 11,5%.
Oriente Medio sigue suministrando parte del petróleo de Europa, con Arabia Saudí representando el 7% de las importaciones e Irak alrededor del 5,7%. Esto significa que las tensiones regionales pueden seguir repercutiendo en los mercados energéticos europeos, incluso si el continente importa poco petróleo iraní directamente. ¿Llevará la nueva reforma migratoria de la Unión Europea prácticas al estilo de ICE? Esta semana la Comisión de Libertades Civiles del Parlamento Europeo aprobó una polémica reforma para impulsar las devoluciones de inmigrantes irregulares. La Comisión Europea afirma que su objetivo es que las deportaciones en toda la Unión Europea sean más rápidas y eficaces. Entre las medidas destaca la creación de centros de retorno, centros de deportación situados fuera de la Unión Europea, y los inmigrantes podrían permanecer detenidos allí hasta 2 años mientras esperan ser devueltos. A principios de febrero, unas 70 ONGs plantearon otra preocupación. Afirmaron que las nuevas normas podrían dar lugar a prácticas similares a las del ICE en Estados Unidos. La propuesta permitiría a los Estados miembros detectar a personas en situación irregular en la Unión Europea y tomar todas las medidas necesarias para garantizar su retorno. No obstante, los críticos dicen que esta redacción es demasiado vaga, ya que podría permitir medidas de investigación intrusivas, incluso la entrada de las autoridades en los hogares para ejecutar las deportaciones. Pero la Comisión Europea rechaza estas afirmaciones. Un portavoz declaró a The Cube que la propuesta no obliga a los servicios públicos a denunciar a los migrantes irregulares. Me planteaba muchas preguntas sobre cómo debe interpretarse este texto. Imaginemos a un responsable de migración que tenga que aplicarlo. ¿Qué significaría? ¿Tendría solo directrices nacionales? ¿Tendrían estas una interpretación muy estricta sin un posible control judicial? No está claro. Digamos que para mí, estas vagas referencias a los derechos fundamentales no son en absoluto suficientes. La reforma no es definitiva. El Pleno del Parlamento Europeo debe votar y los Estados miembros deben acordar la ley final. Y hasta aquí las noticias de hoy. Pueden mantenerse informados desde nuestras redes sociales y página web, donde podrán leer contenido específico, como por ejemplo que el IPC de España de febrero se mantiene estable, aunque bueno, es una situación temporal que cambiará para el próximo dato de marzo, con la guerra ya haciendo mella en los precios de los combustibles. También les mostramos las apuestas del equipo de Euronews Culture sobre los Oscars 2026, que se celebran este fin de semana. Y también vemos el debate de 2 europarlamentarios sobre si la Unión Europea es testigo o actor diplomático sobre la guerra de Irán. No olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube para no perderse ningún Euronews hoy. Y para terminar, les dejamos, como siempre, con el vídeo no comen del día, después, eso sí, del tiempo. Un saludo y cuídense. Euronews, el tiempo.
City Athens.